Hola, hola, muy buenos días. El Señor les continúe bendiciendo. Saludos para todos en esta mañana. Ahí está entonces la tía Roxana. Buenos días, tía. El Señor la bendiga. El Señor la guarde en su precioso nombre. Qué gusto poderla saludar. A mi hermana María Teresa. El Señor la bendiga, mi hermana María Teresa. El Señor la guarde en su precioso nombre. Ahí está también mi hermano Jairo Guzmán. Hola, buenos días. Ahí está Nani y Gastón. El Señor les bendiga. Qué bueno tenerlos entonces en esta mañana. Ahí está Marco Antonio Salgado. El Señor te bendiga, Marco. El Señor te guarde en su precioso nombre. Ahí está entonces María Trinidad. El Señor te bendiga, María Trinidad. Ahí está mi hermano Enven. El Señor te bendiga. Está Lucerito. El Señor la bendiga, mi hermana amada. Eduardo Sancho. El Señor te bendiga. Más saludos. Eso, ahí está Rafael. Buenos días. El Señor te bendiga, Rafita. Yesenia, hola, buenos días. Muy buenos días para todos en esta mañana. El Señor Jesús les continúe bendiciendo y obrando con poder y gloria en sus vidas. Ahí está Marco Mauricio, el Señor te bendiga. Mi hermana Gabriela, el Señor te bendiga. Paulita Ugalde, el Señor te continúe bendiciendo. Saludos entonces para todos en esta mañana, donde estamos un día más y con el entendimiento podemos tener claro que un día más significa un día menos. Estamos hoy más cerca de alcanzar la promesa que cuando creímos al principio. Ahí está también mi hermana Rocío Leguízamo. El Señor te bendiga. Buenos días, Rocío. Ahí está Martín. El Señor te bendiga, Martín. El Señor te guarde en su precioso nombre. Muy buenos días para todos. Y entonces agradecido con el Señor por este tiempo, por este poder compartir juntos esta vida de fe que el Señor nos da. Ahí está entonces Carmencita también. Besitos, Carmen. Jesús te bendiga. El Señor te guarde en su precioso nombre. Está también Jocelyn Paola. Jocelyn, el Señor te bendiga. Saludos para mamá Alba, para David, para Angie, para Gilbert, para Francini, para todo el combo, mejor dicho, para todos allí en casa. Que el Señor los guarde en su precioso nombre. Seguimos entonces. Bien. Ahí se siguen sumando más y más hermanos, gracias al Señor. Y entonces seguimos saludando. Se siguen sumando y seguimos saludando. Bien. Bueno, ahí entonces yo creo que prácticamente casi que todos los que ya hasta el momento están conectaditos, hemos entonces ya podido saludarlos y bien, agradecido como les decía nuevamente con el Señor por poder compartir esta vida de fe. Ahí está Mayra. Hola Mayrita, Jesús te bendiga, buenos días. Buenos días, muy buenos días para todos mis amados hermanos. Y vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a comenzar bien este tiempo en oración, en ruego y en súplica. Ahí está Carito Rodríguez desde Bogotá. Ahí está el hermano pastor Juan Manuel también. Buenos días, el Señor les bendiga. Y vamos entonces, como les decía, a encomendarnos al Padre por medio de la fe en el Hijo, para que a través de la obra gloriosa y maravillosa del Espíritu Santo, nosotros podamos entonces ser capacitados en esta mañana para que entonces así lo que por gracia hemos podido recibir, también por gracia podamos dar, para que el Señor use nuestras vidas con poder y gloria para su reino, para su propósito. Mónica Artavia, hola Mónica, Jesús te continúe bendiciendo, saludos, buenos días. Para que el Señor entonces use con poder y gloria nuestras vidas y podamos entonces compartir esta gracia, esta salvación tan grande que el Señor nos ha permitido recibir por medio de la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito más o menos entonces, el enfoque de este tiempo, el lunes en la mañana, profundizar entonces en la enseñanza de lo que vimos ayer para poder entonces ser capacitados y primeramente que sea provechoso para nuestro propio espíritu, para nuestra propia vida de fe, pero entonces así como el Señor nos dio el mandamiento de lo que por gracia recibiéramos, por gracia también entonces
compartiéramos. Entonces, con la disposición en el corazón de, en obediencia a su mandamiento, poder ser capacitados para predicar de manera correcta y eficaz el Evangelio del Reino de los Cielos. Ahí está mi hermana Carolina. Besito, Nina. Jesús te bendiga. Y bien, entonces encomendémonos al Padre en el nombre de Jesús. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Yo, mis hermanos, puestos de acuerdo, venimos en esta mañana preciosa, Padre. Agradecidos, Señor, reconociendo tu deidad, tu exclusividad, como el único Dios verdadero, creador y sustentador de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y que solamente a través de la fe en tu Hijo Jesucristo, confesándolo, Señor, como único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas, es que hoy podemos, Señor, a pesar de la debilidad de nuestra carne, a pesar de la concupiscencia de nuestro malvado, perverso corazón, estar en la presencia tuya, en la presencia de un Dios santo y decirte, Abba, Abba, Padre nuestro. Gracias, muchas gracias por esta salvación tan grande. Esta vida y 1000 vidas no serían suficientes para pagar este gran privilegio, Padre, que nos has dado. Sabemos, Señor, y está escrito que no es de todos la fe y que no todos tienen el conocimiento. Por eso, Señor, estamos agradecidos y sentimos, Señor, que es un verdadero privilegio, Padre. Gracias, gracias, Dios inigualable, porque hasta este día, hasta esta hora, con lazos de amor y de misericordia, con la diestra poderosa de tu justicia nos has sostenido. Tu misericordia, Señor, tu amor y tu bondad hasta aquí nos ha traído. Gracias, infinitas gracias, Dios de los vivos. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por este gran privilegio de poder compartir al lado de ellos esta vida de fe, de caminar junto a ellos, Señor, hacia esa promesa maravillosa de tu Hijo Jesucristo, hacia esa vida eterna, hacia ese reino, Señor, inmarcesible, esa gloria inmarcesible, ese reino eterno, incorruptible. Un reino de paz, de amor, donde tú, Señor, has prometido que no habrá llanto, no habrá dolor y que tú mismo enjugarás cada lágrima de nuestros ojos. Que seremos, Señor, por fin, de manera completa, total, tus hijos y tú serás nuestro Padre. Gracias, Señor, por esta esperanza tan grande, Señor. Gracias por esta fe tan grande. Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, nosotros venimos, Señor, reconociendo nuestra dependencia, nuestra necesidad absoluta de ti para todo. Sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. Necesitamos de ti, de tu fuerza, de tu poder, de tu ayuda. Padre, porque está escrito que el caballo se alista para la batalla, pero que la victoria te pertenece a ti. A ti que hiciste el mundo con tu poder y lo afirmaste con tu saber. Dios de dioses y Señor de señores, a nadie más tenemos ni en el cielo ni en la tierra, sino solamente a ti, por amor a tu nombre, para la gloria tuya, Señor, porque en el sepulcro nadie te alabará y nadie invocará tu nombre en el Seol. Clamamos, Señor, que tu reino venga con poder, que tu reino venga con poder sobre nosotros, a nuestras vidas. Que obres con tu Espíritu Santo, que prosperes este tiempo, que nos capacites, que nos limpies con tu palabra y nos ayudes para que podamos ser, Señor, vasos, instrumentos preciosos en tus manos que uses con poder y gloria para que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Danos vida para dar vida y por la vida hasta la vida misma. Capacítanos en esta hora, ayúdanos en esta hora, para que como obreros aprobados podamos, Señor, presentarnos delante de ti, delante de los hombres obreros que usan para bien la palabra de verdad. Capacítanos, Señor. Danos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder, la revelación de tu bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra, Señor. Que tu palabra viva, Señor, y eficaz produzca vida y vida en abundancia, para que también, Señor, otros puedan venir y beber de lo que por gracia nosotros hemos recibido. Capacita, Señor, y usa con poder y gloria a cada uno de mis hermanos en esta hora. Yo te lo pido, ábrenos puertas eficaces para la predicación del Evangelio. Por favor, Padre,
y que no sea solamente con palabras, sino con manifestaciones de poder en el Espíritu Santo. Que impongamos manos en el nombre de Jesús y los enfermos sanen, que reprendemos y echamos fuera demonios en el nombre de Jesús. Padre, que tu gracia sea derramada en nosotros, sobre nosotros y a través de nosotros. Que más, Señor, conozcan y crean en tu Hijo Jesucristo y se arrepientan y invoquen su nombre y sean salvos. Por favor, ayúdanos a hacer esos tesoros en el reino de los cielos, esos galardones para vida eterna. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, yo y mis hermanos en esta mañana clamamos puestos de acuerdo para que uses con poder y gloria, Señor, la iglesia, desde el mayor hasta el menor. Padre, que no nos quedemos callados, que la iglesia no se quede callada, que la iglesia pueda y dé testimonio, Señor, de la vida preciosa, Señor, de la vida maravillosa de tu Hijo Jesucristo resucitado en nosotros y a través de nosotros, Padre. Por favor, capacita, Señor, para toda buena obra, para que todos glorifiquen tu nombre cuando vean, Señor, nuestras buenas obras, Señor, en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a vivir en santidad y justicia delante de ti, delante de los hombres. Tu Hijo Jesucristo dijo, Señor, que todo pámpano que en ti lleva frutos, tú lo limpiarías para que lleve más fruto. Límpianos y ayúdanos a llevar fruto, Padre. Ayúdanos, Señor, a llevar mucho fruto y que ese fruto permanezca para vida eterna. Por favor, Padre nuestro, por amor de tu nombre te lo pedimos. Ayúdanos, prospera, Señor, este tiempo. Yo te pido que seas tú poniendo esa palabra de vida eterna en mi boca, que la palabra me sea dada en esta hora, para que yo no hable de lo mío propio, no busque mi propia gloria, para que yo no sea sabio en mi propia opinión. Que sea solamente, Señor, ese vaso, ese instrumento precioso que uses con poder y gloria para tu reino, para la alabanza tuya, de la gloria de tu santo nombre. Usa mi vida con poder y gloria, pero no como usaste, Señor, la vida de Judas, ni la vida de Saúl, Señor, ni la de Saúl, sino como usaste, Señor, a tu siervo Juan hasta el fin, que hasta el último hálito de vida en esta mi carne y yo pueda y sea, Señor, ese vaso, ese instrumento precioso en tus manos, para que tu palabra viva y corra y produzca vida y vida en abundancia. Padre nuestro, a tu gracia, a tu buena voluntad, Dios de los vivientes, estamos, Señor, encomendando nuestras vidas y este tiempo, y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios, ahí está también mi hermana Adriana sumándose a esta transmisión. Don Alberto Borges también está ahí en Bogotá, el Señor lo bendiga. Alberto, un abrazo para usted, para doña Carmen, para toda la familia. Bueno, entonces, bien. Como les decía, o como compartía antes, el propósito de este tiempo, el lunes en la mañana, es poder entonces capacitarnos para lo que entonces ayer recibimos en la predicación, pues nosotros también entonces, como siempre les digo, sea provechoso primeramente para nosotros, para nuestro propio espíritu, y también entonces para poder ser usados por el Señor para dar cumplimiento al mandamiento que su Hijo Jesucristo nos dio de predicar el Evangelio. Mi hermana Margarita Múnera, el Señor la bendiga, buenos días, bienvenida a este tiempo también. Damos gracias infinitas al Señor por su vida. Y eso es entonces, amados hermanos, algo que es fundamental. Primeramente, pues tener el entendimiento claro acerca de que la predicación del Evangelio es el mandamiento del Señor. El Señor Jesucristo nos dio mandamiento a nosotros, a sus discípulos, a su iglesia, de que fuéramos por todo el mundo y predicáramos entonces hasta el fin del mundo, a todas las naciones, el arrepentimiento para el perdón de pecados en su nombre. Esto es maravilloso, como les digo, cuando nosotros con el entendimiento pues tenemos claro que predicar el Evangelio para nosotros como cristianos no es opcional, sino que es un mandamiento.
Esto es entonces el principio, ese es el, digamos, el punto de partida. Y bien, yo entiendo, mis amados hermanos, que nosotros, digamos, acostumbrados a la mentira y al engaño de pues, este mundo y del príncipe de este mundo, del diablo que gobierna con mentira, pues somos amantes de, y la gente hoy en día ama y habla y digamos, qué sé yo, promueve este tipo, digamos, de gobierno que es llamado la democracia. La democracia, demos poder al pueblo, el poder del pueblo. Pero debemos tener claro que entonces, como les digo, ya prácticamente casi que todos los que estamos aquí conectados, el sistema de gobierno que conocemos o en el que hemos vivido, hemos desarrollado, es digamos, esta democracia, el poder o la autoridad de todos. Eso es más o menos, a grosso modo, lo que significa la palabra democracia. Pero esto, como todo, la corriente de este mundo son pues corrientes satánicas, diabólicas. ¿Por qué? Porque entonces cuando nosotros vamos a ver en la Biblia, el modelo bíblico o de gobierno que en la Biblia se manifiesta es la monarquía. La monarquía. Y entonces ahora sí, espero pues digamos con el entendimiento prácticamente casi que todos los que están conectados ya de alguna forma hemos venido caminando. No, pastor, pero ¿cómo nos va a decir eso si no ve que más bien usted no se da cuenta que ha sido un éxito de la humanidad, el abolir la monarquía? O entonces usted qué está pensando que entonces la Revolución Francesa y todo lo que esto es, los beneficios que ella, o sea, que trajo, porque bueno, todos están claros, bueno, si no todos están claros, digamos, el punto de partida para este cambio que hoy conocemos como, este gobierno que hoy conocemos como democracia, fue a partir entonces de la Revolución Francesa, donde digamos entonces el gobierno monárquico, la monarquía prácticamente entonces ahí en esa tal Revolución Francesa fue abolida. Entonces, el gobierno, el sistema, digamos, de gobierno moderno que nosotros vivimos en este hemisferio, pues prácticamente de democracia, aunque pues de democracia hablaron desde la antigüedad los griegos. Sin embargo, entonces, bien, el modelo como tal, les repito, que se abolió y que le dio paso entonces ya a la democracia como tal fue a raíz de la Revolución Francesa. Entonces ahora el modelo que digamos en la Biblia nosotros vemos el gobierno monárquico, el gobierno de la monarquía, donde existe el soberano, el rey, es el modelo bíblico. Y entonces, bien, no voy a entrar ya, como les decía, pues a dimes y diretes. La cuestión aquí es dejar, digamos, claro la óptica y la posición, la posición, digamos, o lo que la Biblia nos enseña, nos habla. Y yo, en el caso mío particular, pues pienso que, digámoslo así, el modelo correcto, el mejor modelo es el sistema monárquico. Pero ¿cómo va a decir usted si usted nunca ha vivido bajo él? Perdón, en este momento yo vivo bajo ese sistema, como cristiano. Yo vivo bajo el sistema
monárquico, porque Jesucristo es mi Rey y es mi Señor, es mi soberano. Entonces, en este momento, en nosotros como cristianos, los cristianos, vivimos bajo un gobierno monárquico, bajo entonces un soberano, bajo un rey. Él es nuestro Rey, nuestro Señor. Y bueno, entonces esa es una, digamos, realidad de la cual nosotros como cristianos no somos, o a veces no reflexionamos acerca de esto. No reflexionamos acerca de esta realidad, de esta verdad. Bien, pero entonces con el entendimiento debemos saber, la Biblia habla y entonces dice claramente, así, nuestro Señor Jesucristo, miremos un momento por favor, cuál es entonces al Cristo de Dios, el título que se le da. Veamos en el Evangelio según San Juan. Jesús llama en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 49. Dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Ah, sí, por eso, pero el Rey de Israel, pero no es el Rey entonces de nosotros, claro. No, claro que sí. Nosotros, la Biblia habla acerca de el Israel espiritual. ¿Ve? Nosotros somos entonces ese pueblo adquirido por Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia del Señor, somos el pueblo del Señor. Y cuando habla acerca del pueblo, entonces es que Él es el soberano. Miremos más, o sea, todo da testimonio, pero sigamos viendo para pues, sí, a ver si es cierto que nuestro Jesús vivo, el Cristo de Dios, es el Rey. Apocalipsis 19. Mire cómo describe entonces al Señor Jesucristo en su segunda manifestación. Entonces vi el cielo abierto y 19, Apocalipsis 19, capítulo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que le montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos. De su boca sale una espada aguda para herir a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Ven? Entonces, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estamos entonces hablando acerca de ese gobierno en la vida nuestra como cristianos, monárquico, donde entonces Jesucristo es el Rey de Reyes, es nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. Y de ahí entonces, mis amados hermanos, es que con el entendimiento, por eso les decía que predicar el Evangelio es un mandato, es un edicto del Rey.
es una orden. Porque nosotros entonces no, por la idea desdibujada de, como les decía, el sistema en el que nosotros entonces vivimos, diabólico, satánico, de mal llamada democracia, que prácticamente entonces cada quien puede hace lo que le parece, pero hay también unas leyes y hay que cumplirlas en la democracia, pero digamos, la cuestión aquí es que entonces por eso no vemos la eficacia de este sistema corrupto, de este sistema satánico, porque por un lado dice y por el otro lado se contradice. ¿Ve? Entonces el gobierno es el que tiene la autoridad, el gobierno es el que tiene el pueblo, tiene, digamos, el mandato, pero que el gobierno ejerce esa autoridad y ese mandato a través de el voto. Y entonces eligen unos gobernantes para que entonces de todas maneras los gobiernen. Y pues la forma, la manera como se establece o se gobierna es por medio de leyes, por medio de mandatos. Ah, pero es que ¿cómo le vamos a obedecer si es que entonces antes nosotros fuimos nosotros fuimos los que los pusimos y los que tenemos el poder somos nosotros? Entonces, sorry. Ahí es donde está el choque. Ahí es donde, pucha, entonces ¿cómo es? Ven que es una cosa tremenda, es algo completamente satánico, diabólico, que no tiene entonces ni pies ni cabeza, que no tiene cuándo ser. Entonces, si solo el pueblo es el que gobierna y entonces el pueblo es el que gobierna, pero el pueblo ejerce el gobierno por medio de voto y a través de ese voto elige unos que lo representen, que lo gobiernen, pues entonces le van a meter leyes, entonces le van a poner leyes, le van a dar mandamiento. Y pues no los van a obedecer o no se va a cumplir, no se va a obedecer, porque finalmente entonces dígame de dónde o cómo, como les explicaba. Si el poder lo tengo yo, entonces se lo voy a dar a otro para que me mande. No. Y por eso cada quien vive y hace como le da la gana. Y por eso este sistema de democracia es entonces donde todos gobiernan, digo todo, el gobierno es de todos, pero nadie hace nada. Y cada quien está viendo es cómo de manera individual sale adelante y busca y sí tira para su propio saco. Por eso entonces los políticos, digamos, o los que democráticamente se eligen, llegan y tienen un solo objetivo y es entonces lucrarse a costillas del pueblo. O sea, sacar su tajada a costillas de los mismos que los eligieron. Y legisla entonces de manera amañada, de manera parcializada para el sector que le representa un respaldo popular, un voto. Y para ellos es que gobierna y para ellos es que legisla. Y así, pero no estamos en una clase de política, yo sé. Yo sé que no estamos en una clase de política, pero es que conviene y es bueno hablar de esto porque entonces, ya les repito, la corrupción y la mentira y el engaño del príncipe que gobierna este mundo, entonces nosotros tenemos que tener claro, bien claro, espirituales y todo el entendimiento claro para poder saber en qué estamos parados. Porque todo eso, toda esa disfuncionalidad, mis amados hermanos, nosotros la traemos, está a nuestro alrededor y nos permea. Y cuando venimos a la vida de fe y venimos a la vida de la iglesia, entonces un ejemplo, ¿cuántos de ustedes entendían o tenían claro que
la vida de fe, la iglesia es una monarquía. ¿Ve? Es una monarquía, donde entonces el sistema es totalmente diferente, donde entonces el sistema monárquico es en la autoridad, el gobierno de uno solo, de uno solo. Y ese gobierno de uno solo, ese gobernante, perdón, ese gobierno de uno solo, entonces está basada en, digamos, en que esa sola fuente, de esa sola fuente proviene entonces el mandamiento. Y el mandamiento, el edicto del rey, las órdenes del rey se tienen que cumplir. ¿Ve? Se tienen que obedecer. Y entonces ahí vuelve el punto, donde como entonces estamos acostumbrados a la democracia, nos confundimos porque entonces pensamos que como en la democracia es opcional, es de acuerdo a, digamos, si lo pillan, si no lo pillan, si, digamos, en fin, todas las cosas que ya ustedes tienen claro, nosotros como hombres usamos y las artimañas que nosotros usamos. Tío Guillermo, Jesús lo bendiga, buen día, para ver de qué forma nos vamos por entre las ramas, nos escabullimos por entre las ramas para no simplemente cumplir o obedecer la ley. Y no es así, entonces, como les repito, necesitamos tener claro esta parte. Estamos bajo el gobierno de un soberano. Ese soberano, Rey de reyes y Señor de señores, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el rey entonces no pide el favor, el rey no sugiere, el rey decreta. El rey ordena. Y lo que el rey dice es entonces lo que se hace. Ok, mucha atención, porque entonces, como les decía, de toda esa confusión viene el pensar entonces que el predicar el evangelio es opcional, que el predicar el evangelio es algo que es para el pastor o para los que tienen el ministerio, los evangelistas. Esos son los que tienen que predicar el evangelio. El pastor es el que tiene que predicar el evangelio y digamos el que tenga el ministerio de evangelista. Por eso dice que entonces hay 5 ministerios y entonces evangelistas, maestros, pastores, apóstoles y profetas. Yo no soy ni lo uno, ni lo otro, ni lo otro. Entonces, de ahí no tengo ministerio, no hay compromiso, no tengo compromiso. No. Sí existe, claro que sí, el ministerio del evangelista. Y hay entonces personas que la Biblia pues está dejando claro que él subió, llevó cautivo a la cautividad y derramó dones a los hombres. Miremoslo, por favor. Efesios 4. Habla acerca entonces de estos ministerios. Vamos a verlo desde el 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis conforme es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
Pero cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Buenos días, mi hermanita Mariela. Perdón. El Señor la bendiga. Esperen que tengo así como un poquito de molestia en los ojitos. A veces en la mañana así cuesta que se lubriquen, pero ya me eché las goticas, pero cuesta. Y un sorbito de cafecito para volver en sí. Gracias, hermana Cheli. Con el patrocinio de la hermana Cheli. Ya ese café se está volviendo mundialmente reconocido. Ya hasta los que no tomaban toman. Entonces, bien. Ok. Aquí está narrando y está dejando claro pues que el fin, el propósito es que el Señor derramó dones para la iglesia, para la edificación de la iglesia. Y que esos dones entonces pues está que unos sean o tengan ese don que es el ministerio de... ¿A dónde aquí? Perdón. Ay, ok. Ay. Entonces, en el 11. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien, perfecto. Entonces, esos son, llamémoslo así, llamémoslo como pues es, o son los 5 ministerios, famosos, conocidos 5 ministerios. Bien, pero que entonces esos 5 ministerios son derramados sobre la iglesia. Y no quiere decir entonces que muchísimas personas con toda esta mentira y con toda esta apostasía, con todo esto así como dice claramente, para que no seamos llevados como niños fluctuantes por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces hoy lo que más vemos o lo que más entonces se polula en la iglesia apóstata es las personas con, digamos, ministerios específicos y entonces ya se presentan a sí mismos y tienen incluso tarjeta de presentación profeta. Y entonces otros, yo soy el apóstol. Otros entonces tienen su tarjetica de pastor. Otros entonces tienen su tarjeta evangelista. No he visto, no me ha tocado ver hasta ahora tarjetas de maestro. No, de verdad, en serio, no es burlándome. He visto gente con tarjeta de presentación con pastor, como evangelista, como profeta y como apóstol. No me ha tocado ver, entonces, de verdad, no es burlándome. No he visto alguno que con tarjeta de, como les repito, de maestro. Pero bien, entonces la cuestión no es así, no funciona de esa manera. La cuestión no funciona así, no funciona de esa manera. Porque estos dones han sido o fueron derramados por el Señor para la edificación del cuerpo de Cristo.
Y no quiere decir entonces que el hecho de que yo sea el pastor de esta congregación, entonces no quiere decir que yo también no ejerza entonces el apostolado. Porque pues yo también de alguna forma he sido instrumento en las manos del Señor para poder entonces plantar iglesias. Y a su vez entonces yo soy pastor de esta congregación, pero de alguna forma ejerzo también el pastorado sobre otras congregaciones, en la congregación en Bogotá, en las congregaciones en Cuba, en la congregación en Holanda. ¿Ve? La hermana Margarita pastorea la iglesia en Bogotá, pero así mismo, entonces de alguna forma yo también pastoreo sobre la hermana Margarita. El hermano Alexis pastorea en Maicí, pero sin embargo, él atiende los casos y él atiende la iglesia, está en contacto con la iglesia, pero ya las cosas más, digamos, grandes o circunstancias que pasan, él acude a mí para que yo lo pastoree. Y estamos en contacto y compartimos de esa forma, de esa manera, yo ejerzo asimismo también el apostolado. Y también de igual manera, cada domingo predico el Evangelio. Y entre semana enseño el Evangelio. ¿Ve? Entonces, digámoslo así, yo por fin entonces, no, lo mío es pastor. Lo mío es solamente ser pastor, estar entonces y pastorear a la iglesia. Y bueno, ¿y cómo hace para pastorear a la iglesia? Pues predicándole y enseñándole el Evangelio. ¿De qué otra manera? ¿Ve? ¿De qué otra manera? No hay otra forma, no hay otra manera. Eso, José Luis, Jesús te bendiga, buen día, saludos. Por fin entonces, de esto lo que quiero que podamos y veamos es que esos ministerios, esos dones múltiples, cada creyente tiene la capacidad de desarrollarlos. Cada creyente tiene la capacidad entonces de ejercerlos. Y no son algo, como les repito, entonces que yo tengo la tarjeta pastor y lo mío es pastor y entonces, ¿qué sería yo? Digamos que, no sé, ¿qué pensarías? O sea, no sé cuál sería la función, digamos, de pastorear, si no fuera entonces mediante la predicación y la enseñanza del Evangelio y hacer la obra del Señor, que la palabra del Señor corra y produzca la vida para la cual Él la envió. No me, digamos, me imagino encasillado en una o en solo, digamos, ejerciendo un único ministerio. No es de esa forma, no es de esa manera, sino que entonces cada creyente, como miembro del cuerpo de Cristo, ahí están esos ministerios y cada creyente puede entonces desarrollarlos, cumplirlos. Pero entonces bien, volvemos al mismo punto. Entonces, entendiendo esta verdad de que en la predicación del Evangelio, les dejo claro entonces, dejemos claro, dejemos entonces claro, no es única y exclusivamente algo que esté reservado para el ministerio del evangelista. Es que el evangelista es el que tiene que evangelizar. Entonces, sí, me hacen el favor, entonces yo voy a llamar al evangelista. Sí, entonces usted, como hay unos hermanos que por supuesto son dones de la iglesia, y entonces efectivamente el Señor los usa con poder y gloria para la predicación del Evangelio, y usted entonces puede, ok, entonces concertar una cita
abrir un tiempo en su casa o invitar a ese hermano para que vayan a predicar el Evangelio. Pero usted tiene que hacer su parte. Usted tiene que disponer el corazón y tiene que tener claro que entonces, digamos, la predicación del Evangelio es el mandamiento del Señor para todos, para la iglesia. Entonces, un ejemplo, vamos a ponerlo textualmente. La hermana Luisa, un nombre para que no diga ay, que está hablando de fulana. Entonces, la hermana Luisa está, digamos, de alguna forma comenzando en la vida de fe. La hermana Luisa, digamos, sí, le cuesta un poco más. La hermana Luisa siente o ve que no tiene, digamos, tanta fluidez, tanta llenura para... Entonces le dice al hermano Ramón, otro que no haya para que sí, efectivamente, pues ella reconoce y ella ve y la iglesia también reconoce que ese hermano, el Señor lo usa para predicar el Evangelio. Y entonces esta hermanita Luisa llama al hermano Ramón y le dice, venga, es que tengo una vecina, tengo una compañera de trabajo, ¿por qué no viene para que le prediquemos? Perfecto. Entonces la hermana Luisa conoce a Anacleta, y entonces juntos ella, Luisa y Ramón, van y le predican a Anacleta. De esa manera, entonces, por fin, entonces Ramón, que el Señor lo usa con poder, predica el Evangelio y acompaña a Luisa en ese tiempo con Anacleta. Pero de ahí, entonces, Anacleta, es conocida, o digamos, de alguna forma, de alguna manera, tiene una relación cercana o es conocida de Luisa. Y una vez entonces, pues Ramón le predicó. Ahora pues es responsabilidad también de Luisa continuar dándole seguimiento a Anacleta. Acompañarla en oración, en ruego, en súplica, estar pendiente de, ay, sí, mire, tenemos este tiempo, este estudio para darle esta prédica, mire qué necesidad hay, por aquí, por allá, para que oremos por usted, para presentar esa oración. Tenemos un tiempo de oración y déjenos entonces, deme el nombre de su esposo, el nombre de sus hijos, de esa familiar, de esa persona, de esa necesidad que hay. Y yo voy a orar entonces en la mañana. Ahí tenemos un tiempo de oración, de intercesión. Y yo voy a presentar esa petición delante del Señor. Y entonces en la iglesia tenemos el tiempo de intercesión, de lectura y de intercesión. Pero ¿cuántos de ustedes también se han dado cuenta que esos tiempos entonces los estamos usando para orar todo el tiempo por nosotros mismos y por nuestra casa? Se los he dicho, ya yo les he dicho, hermanos, 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 hermanos. Pero el círculo se ha cerrado y se está cerrando. Y vemos entonces que prácticamente todas las intenciones de oraciones están girando en torno a nuestras propias necesidades. ¿Ve? Ah, sí, pastor, hermano, porque pues la situación está muy dura y con esto del distanciamiento, con esto digamos de que todo es virtual, es difícil. Yo lo entiendo y claro que sí, lo entiendo y de sobra. Les decía con nostalgia a los hermanos el día sábado, con nostalgia, con dolor, con tristeza. Cuánto añoro y cuánto añoro, y yo sé, y hace falta poder vivir de verdad correctamente la vida de fe,
Cuando teníamos entonces los estudios en las casas, siempre de alguna forma venía una persona nueva, se traía un invitado y podía uno y veía y la expectativa si hoy viene alguien nuevo y si estaba yendo alguien nuevo a un grupo en tal parte. Sé que sí, claramente no puedo desconocerlo, no podemos llamarnos a engaño de que pues esa es la forma y la manera correcta como la iglesia crece, a través de los grupos en las casas. Y la Biblia está, nada que yo me lo esté inventando, que fue que la denominación, y entonces es que esos son las células y que grupos de, no sé, grupos de alcance, les ponen nombres. Mauricio, hola, Señor Jesús te bendiga. No, 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 no. Ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice claramente, y cada día por el templo y por las casas no cesaban de predicar y de enseñar a Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Claro que sí, así funciona. Es un, digamos, un lugar de reunión, una casa de oración, pero la obra como tal se hace es en las casas. En las casas, cada uno entonces con su grupo, con su, ¿cómo se llama eso en mercadeo? Su grupo natural, llamémoslo así, exacto, su entorno natural. Primeramente con sus familias, con sus vecinos y los que están así a su alrededor más cercano, más inmediato. Y ahí va, ahí va haciéndose la obra. Pero bueno, entonces mis amados hermanos, todo es siempre los seres humanos, los hombres somos y tenemos la capacidad de adaptación. Acuérdese que esa es la verdadera esencia de la teoría de Darwin. Todos entonces tergiversa como siempre. La teoría de la Darwin, de la evolución de las especies, es la capacidad de las especies de adaptarnos. La capacidad de adaptarnos al entorno. La capacidad de adaptarnos a los cambios. No es que entonces la evolución, como la tergiversan, es que la mosca evolucionó y se convirtió en abeja. Eso no es. Y eso nunca Darwin era un hombre sabio, jamás. Y nunca lo dijo ni lo postuló. Lo han tergiversado. Y entonces se habla de eso, de la teoría, de la evolución de las especies y venimos del mono. Y evolucionamos, no. Entiéndame, cuando lo que Mr. Darwin quiso transmitir es esto, que hay y existe entonces esa capacidad divina de adaptarnos. Entonces, mis amados hermanos, pues en la Biblia, en la vida de fe, en la iglesia, también tenemos que adaptarnos. Tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos y entonces de alguna manera, mis amados hermanos, no nos podemos continuar quedando callados. No podemos entonces dejar de predicar el Evangelio, no podemos dejar entonces de, así como dice la Biblia, y el Señor cada día añadía a su iglesia a los que habían de ser salvos. Yo sé que la obra y el que añade es el Señor, pero yo sé que el Señor añade es a través del esfuerzo y el trabajo de nosotros, de las coyunturas, del cuerpo. ¿Ven? Entonces hay que adaptarnos, no sé, con la ayuda del Señor tenemos que orar y pedir sabiduría juntos, todos. No solamente yo, el pastor, todos, como cuerpo, como iglesia. Debemos clamar y pedirle al Señor que entonces nos dé sabiduría, que nos ayude para ver entonces de qué manera, cómo es por donde de que le entra el agua al coco. A ver de qué manera entonces no nos centramos o no nos ocupamos en los que estamos en permanecer y quedarnos ahí entonces y ya con la gracia. A ver a qué hora nos llega la muerte o a qué hora viene el Señor. Porque entonces, terrible. Porque cuando venga no nos va a encontrar haciendo lo que nos mandó. Y Él es enfático y la Biblia es directa, es clara. Miren un momento, por favor, en Juan 15.
16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Amén. Está siendo enfático, más claro, no canta un gallo. Está diciendo que hay o existe un propósito para el cual el Señor me escogió, para el cual el Señor me llamó, para que participara de su santidad, para que participara de su amor, recibiera su misericordia, su bondad, para que mis rodillas voluntariamente ante Él se postraran, se doblaran, para que mi lengua confesara su misericordia, su amor y su bondad. Amén. Sí. Pero además, para que lleve fruto y para que ese fruto permanezca. Es que somos convenientes, sí, somos convenientes. Los seres humanos somos así. Cada quien escoge y digamos, escoge y escogemos, y no solamente escogemos, sino que nos enfocamos en lo que nos conviene. Pero no podemos, mis amados hermanos, continuar entonces apacentándonos a nosotros mismos. No podemos continuar, digamos, en este letargo, porque debemos en el nombre de Jesús despertar y predicar y levantarnos en fe para predicar. Y los he puesto para que lleven fruto y su fruto permanezca. Y ahí está la manera, la forma, cómo es. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ah, sí, eso sí lo tenemos clarito, pastor. Y entonces eso sí ya lo sabemos y gracias a Dios de alguna forma lo hemos entendido. Prioridad, perdón. Prioridad, perdón. Y sabemos que entonces además todo lo demás también será añadido. Entonces ya, gracias a Dios, hemos superado el pastor, y no puedo entonces orar por una casa, pastor, no puedo orar entonces por un carro que queremos, pastor, no puedo orar por la salud, no puedo, sí, sí puede, sí, claro que sí. Pero, pastor, y no puedo orar por esa vecina, pastor, no puedo orar por ese esposo, pastor, no puedo orar por ese compañero de trabajo. Claro que sí, también. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Marce, el Señor te bendiga, Jesús te guarde en su precioso nombre. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Incluido ese vecino, incluido ese hermano, incluido ese primo, incluido ese hijo, incluido ese vecino, incluido ese compañero de trabajo. Para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre os lo dé, todo. Pero aquí es donde entonces, como les repito, debemos tener la clara. Porque si no empezamos por tenerla clara, entonces es imposible que vamos a dar fruto. Si no tenemos entonces claro que efectivamente el predicar el Evangelio es el mandamiento, que el Señor nos escogió con un propósito, para que no me escogieron ustedes a mí, sino yo los escogí a ustedes, para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y pues aquí está claro en el 15 mismo, dice en el 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y echan. Todo pámpano que en mí no da fruto será cortado y será echado fuera. Eso es entonces una verdad bíblica. Y
como cristianos entonces, si no damos frutos, lo que nos estamos es entonces poniendo, escúcheme bien, por la desobediencia, lo que estamos poniendo entonces en riesgo es nuestra permanencia. Y ya no vamos entonces a seguir como niños fluctuantes, entonces como olas que vienen y van. Ay, pastor, ¿la salvación se pierde o no se pierde? ¿Qué días entonces veía ahí uno que es de los de YouTube, de los que más acogida y más fuerza tienen? El hombre es un bautista de esos, digamos, salvo siempre salvo. Y habla con una elocuencia y una cosa y una fluidez que, mejor dicho, hasta uno, pucha, qué berraco. Bueno para hablar, o yo que sí, que centrado, que cuando saca la perla, pa. Y entonces decía, venga, mire, salvo siempre salvo, ya más o menos todos conocen o no, sea la audiencia que en este momento tenemos, es una denominación, es una secta, es una desviación de la fe cristiana correcta. Son los llamados calvinistas o bautistas, que entonces hablan acerca de que una vez Dios lo predestinó para salvación, sí o sí, que no existe o que no hay sino una voluntad, la voluntad divina, la voluntad de Dios, pero que el hombre en realidad no tiene voluntad. Eso es satánico, eso es mentiras, eso no es verdad, eso no es correcto. Y como siempre, pues entonces de manera ávida usan por artimaña el error para confundir y sacan unos versículos. Tienen unos versículos, unos caballitos de batalla para, digamos, confundir. Y entonces entre esos decía ahí en Efesios, fuimos adoptados. ¿Sí? ¿Se acuerdan en Efesios que capítulo 2? Se están dando cuenta, mi hermano. Están solamente oyendo y no buscando. Efesios. Mire, esta biblecita ya la vez pasada estaba como más sueltica, ya otra vez está como pegada. Efesios capítulo, toca con cuechita, perdón, pero ¿qué hace uno entonces? ¿Con qué? ¿Cómo se separa? En Efesios capítulo 1, voy a echarme mejor un sorbito de café porque... Efesios capítulo 1 dice entonces... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice textualmente aquí? Que hemos sido entonces predestinados para ser ¿qué? Adoptados, hijos suyos. ¿Sí ve? Y entonces, ahí se le va. Ahí se le va para adentro. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, cuando Alejandra, Jesús te bendiga, buen día. El Señor te guarde. ¿Cuántos de los que están aquí? A ver, pues pucha. Ya, bueno, ya hemos ido evacuando, ya entonces hemos ido cumpliendo porque voten por mí, porque conmigo las promesas son verdad. Si quieren, pregúntele a la hermana Gabriela para que vean que ya le pagué. No le pregunten a Rafa, eso sí, todavía a Rafa no le pregunten. A Rafa no le pregunten, pero a la hermana Gabriela pidan referencias mías para que entonces tengan ahí su voto.
Pidan referencias mías para que puedan entonces y se den cuenta que político que cumple no es político. Por eso yo no soy político, yo soy realmente el candidato que ustedes necesitan. Porque conmigo entonces las promesas son verdad. Ahí ya pregúntenle. Consulten con la hermana Gabriela para que se den cuenta. No con Rafa, no con Rafa, no con Rafa todavía. No se ha podido, pero estoy entonces bien. Estamos trabajando en eso. A ver, para pizza. ¿A cuántos de ustedes Dios legalmente, de manera legalmente, los adoptó? Josué Figuls, acuérdese que ya nos comimos la pizza en Cuba con el hermano. ¡Ay, Rafa! Sí. ¿Qué es esto? Que yo dándome látigo y fustigándome yo mismo y con sentido de culpa. Claro, si se me olvidaba que... ¿Cómo? ¿Pagarle más pizza? Se comió una entera de 16 porciones. Rafita, él solo. No, hombre, si ya más bien hasta Rafa, pregúntenle. Allá fuimos con el José y se comieron de a pizza. No, se me había olvidado, Mita. No, eso ya está más pago que volverlo a decir. Está más pago que volverlo a decir. No, de verdad. Voten por mí, que yo sí cumplo. No soy como esos politiqueros que prometen y prometen. Vean, mis amados hermanos, ¿cuántos de ustedes ya legalmente fueron adoptados, hechos hijos de Dios? ¿Cuántos de ustedes ya, hoy, pueden decir sí, legalmente yo he sido o fui adoptado hijo de Dios? ¿Cuántos? Ok, ahí van. Josué Figul dijo amén. La hermana Yesenia dijo aún no. La hermana Gabriela dijo entonces amén. Bueno, vamos a comer pizza con Jessy. Vamos, aparentemente entonces a comer pizza con Jessy. Vamos a comer pizza con Jessy. Porque entonces vamos a mirar un momento, por favor, aquí en la Biblia. Hola, Patricia, Jesús te bendiga. Quiero que... Segunda de Corintios. Rafael. ¡Ay! También vamos a comer pizza con Rafa. Segunda de Corintios, capítulo 5. Mayrita, la mano arriba, Mayra, no come pizza. No, con Jessy es que vamos a comer pizza porque fue la que contestó. Segunda de Corintios, capítulo 5. Estemos firmes para que, estando firmes, no caigamos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Pero vamos a leerlo desde el 5 rápidamente. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Está hablando entonces aquí, para meternos en el contexto del momento de la muerte física, de la muerte de la carne. Eso, David, manito así, Jesús te bendiga, mi hermano David.
Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo, pero más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Ustedes saben qué es o cuáles son las arras? Ya hoy en día no se conocen, no sé. Pero entonces las arras es una promesa de cumplimiento, un adelanto. Entonces se va a hacer un negocio y se exige entonces unas arras. ¿Ve? Entonces yo le vendo la propiedad, pero entonces esa propiedad, una garantía, Jessy, también en el mismo entorno. Entonces yo le hago una promesa de venta, una promesa de compra-venta, donde yo me comprometo a venderle y usted se compromete a comprarme. Y entonces establecemos un monto. Le vamos a dar un adelanto de 100,000. Con este adelanto de 100,000 nosotros nos comprometemos a comprarle. Y en el caso de que no le compremos, usted se queda con los 100,000. O establecemos ese mismo valor. En el caso que usted no nos venda, nos devuelve esos 100,000 y nos da también 100,000. Perfecto. Entonces esas son las arras del negocio. Y el negocio está en pie. Pero el negocio como tal no se ha cerrado. ¿Perdón? ¿Qué acabé de decir? El negocio como tal no se ha cerrado. Y nos dio las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, estando presentes o ausentes, serle agradable. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hagamos esta claridad del versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Y la fe, Hebreos 11, casi que todos, 1, 2, 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sí. Es una parábola. Vivimos no por vista, sino por fe. La fe mía es un día poder resucitar como hijo de Dios. Amén. Entonces, por fin ahora no es hijo de Dios, por fe. Y ya el Señor me dio las arras, el Espíritu. Y por eso clamo, Abba Padre. Pero el negocio no se ha cerrado. El negocio no se ha cerrado para que no nos confundamos y no nos engañemos, mis amados hermanos. Es que entonces, ¿quién puede decir, adopto a un chiquito? Y entonces si el chiquito me salió grosero, si el chiquito me salió malo, si el chiquito me salió, digamos, ya no como uno lo quiere, entonces usted puede, después de que adopta un hijo, ir y devolverlo. ¿En cabeza de quién? Si ahí dice claramente, nos predestinó para ser adoptados. Sí, la intención. El negocio está y fiel es el que prometió y él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El negocio está en pie, pero
no se ha concretado. Y entonces cuando uno hace ese negocio, entonces finalmente uno dice, pues es que es de acuerdo a la seriedad de con quién se hace el negocio. Y no solamente a la seriedad, sino que si pues efectivamente las arras son significativas, valiosas, entonces eso le da ¿qué? Le da entonces sentido, y el Señor nos dio su espíritu como garantía. O sea que usted y yo podemos saber que tiene más reversa un paracaídas. Tiene más reversa, no iba a decir una moto porque sí, ya las hay con reversa. Tiene más reversa un paracaídas. Sí o sí, sí. Y esa es la fe, y por esa fe entonces andamos, no por vista. Entonces, mucha atención, mucho cuidado, porque no. Todo pámpano que en mí no lleva frutos lo cortará y será echado fuera. Y cada vez que nosotros entonces, como estamos en desobediencia y no predicamos el Evangelio, estamos en desobediencia y estamos poniendo en riesgo nuestra propia estabilidad, nuestra propia permanencia. Porque el Señor Jesucristo dijo, dad y se os dará. Todo pámpano que en mí lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo cortará y será echado fuera. Como pámpanos serán echados fuera y arderán. Esa es una realidad, mis amados hermanos. Esa es una verdad con la cual usted y yo como creyentes debemos entonces ser conscientes de que es entonces el Rey. Y el Rey no sugiere, el Rey ordena. Su palabra es mandamiento y es vida eterna. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es desde el mayor hasta el menor. Toda la iglesia, todos. Es un mandamiento para todos, predicar el Evangelio. No es entonces si a usted le parece, si usted siente que tiene capacidad, si usted no. Pedid y se os dará, porque todo aquel que pide, recibe. Siente que no puede, que no sabe. Si alguno de vosotros está sin sabiduría, pídale a Dios, el cual da sin reproche. Santiago, capítulo 1. Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre os lo dé. Ok, pero acuérdense, es para que pidamos entonces ese vecino, ese compañero de trabajo, ese esposo, ese hijo, esa suegra, esa nuera, ese yerno, ese todo lo que pidieran al Padre en mi nombre os lo dé. Entonces no podemos desfallecer, no podemos desmayar, mis amados hermanos. Ay, es que llevo orándole 20 años por ese marido. Lleva 20 años obedeciéndole al Señor. ¿Cuál es el problema? Está aburrido, se cansó de obedecer. Aquí no se puede cansar. Aquí no nos podemos cansar, porque el que se cansa pierde. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, dice el Señor. Llevo 30 años predicándole, creyéndole al Señor por ese marido. Lleva bienaventurado. Lleva 30 años obedeciendo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso! Llevo 30 años pidiéndole por ese hijo. Llevo 30 años pidiéndole por ese yerno. Llevo 30 años pidiéndole por ese vecino. Gloria a Dios. Esfuércese para para el 31, para el 32, y para que cuando el Señor venga o lo llame de este mundo a su presencia, pues lo encuentre haciendo lo que lo mandó. Porque esa es entonces la voluntad de Dios, porque es el mandamiento del Señor, porque es lo que el Señor entonces nos encomendó. Eso fue lo que el Señor nos ordenó.
Entonces hay que reflexionar, mis amados hermanos, y ponernos, como se dice, pálidos con esta verdad y entender que debemos, como les digo, en oración, porque esa es la forma, esa es la manera como nosotros obtenemos todo. Pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Pidan, oren. Pero entonces tenemos que clamar como iglesia, tenemos que pedir, rogar más. Que el Señor use con poder y gloria nuestras vidas, que el Señor abra puertas eficaces, que en medio de esta pandemia, como sea, nos adaptemos y entonces como iglesia no dejemos y no nos quedemos calladas y no nos apacentemos a nosotros mismos, sino que el Señor nos puso para que llevemos fruto y para que ese fruto permanezca, y estamos entonces en la obligación de dar fruto. Todo pámpano que en mí lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado fuera. Mis amados hermanos, esa es la realidad. Mira cuánta misericordia y cuánto amor del Señor, pero también entonces cuánta también severidad. Y cuán grande y maravilloso es Él y su misericordia y su amor y su bondad, pero también no tiene por inocente entonces al culpable. Así que nada, mis amados hermanos, debemos como iglesia esforzarnos para predicar el Evangelio, para que no venga más, no venga más juicio sobre nuestras vidas, para que podamos entonces más bien ser limpiados, para que llevemos más frutos. Porque si no nos limpiamos, entonces la Biblia dice claramente que, miremos un momento por favor, en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Lino fino, limpio y resplandeciente. Es maravilloso, entonces tenemos que darnos cuenta de esta realidad. Lino limpio, fino y resplandeciente. No hay opción, mis amados hermanos. Si no nos limpiamos, no podemos, si no estamos limpios, no podemos pensar en que vamos a participar de esas bodas del Cordero. Tenemos que estar limpios. Y esas limpiezas y todas esas ropas limpias, resplandecientes, son las acciones justas. Y entonces esas acciones justas son la obediencia al mandamiento, a la palabra de Dios, incluido predicar el Evangelio del reino de los cielos. Que el Señor nos ayude. Vamos entonces a clamar, vamos a orar y vamos a pedirle al Padre que nos ayude, que nos dé sabiduría, que apareje todas las circunstancias, todas las cosas, para que nosotros entonces podamos realmente con todo el corazón anunciar, predicar el Evangelio del reino de los cielos, y así obedecer el mandamiento, y para que como iglesia seamos limpios y podamos entonces finalmente alcanzar esas promesas maravillosas que el Dios vivo nos dio, de que habrán cielo nuevo y tierra nueva,
donde el Señor no habrá llanto, no habrá dolor, el Señor mismo enjugará cada lágrima de nuestros rostros, y donde Él será nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos, donde vamos a verle claramente tal cual como es. Amén. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, Padre Santo, yo y la iglesia, mis hermanos, puestos de acuerdo, venimos clamando, Padre, por amor a tu nombre, ayúdanos. Obra con tu Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros, fortalécenos, capacítanos. Danos, Señor, la sabiduría, Padre, que proviene de ti, de tu Santo Espíritu, para que podamos y prediquemos el Evangelio, demos cumplimiento al mandamiento de tu Hijo Jesucristo, por amor a tu nombre, te lo pedimos, Padre bueno. Obra con tu Espíritu Santo, obra con tu poder, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, Padre. Capacítanos, instrúyenos, ábrenos puertas eficaces, usa con poder y gloria, Señor, nuestras vidas para la alabanza tuya, para la gloria de tu santo nombre. Ayúdanos para que todos, Padre, seamos obedientes al mandamiento de tu Hijo Jesucristo, para que todos podamos y anunciemos el Evangelio del reino de los cielos a toda criatura, para que no nos quedemos callados, para que no nos apacentemos a nosotros mismos. Por favor, usa, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos con poder y gloria, usa mi vida. Usa mi casa, mis bienes, todo cuanto soy, digo ser, la vida de todos y cada uno de mis hermanos, cuantos son y dicen ser, Señor, sus recursos, todas, Señor, las cosas alrededor de la vida, de nuestra, de la iglesia. Por favor, úsala para la gloria tuya, úsala para la honra de tu santo nombre, Padre, por amor a tu nombre, que tu palabra viva y eficaz corra y produzca vida y vida en abundancia, Señor. Jesús, 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 que tu reino venga con poder. Ayuda, Señor, a la iglesia, capacítanos, Señor. Instrúyenos, Señor, y danos la sabiduría, el conocimiento, el poder, la revelación de tu palabra, estrategia, Señor, para que tu palabra corra y produzca la vida, Señor. Que a pesar de las circunstancias, de la pandemia, de todo este aislamiento y lo que estamos viviendo, no tengamos pretexto, Señor, y no nos justifiquemos, Señor, la desobediencia, Padre. Por favor, ayuda. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros a predicar el Evangelio, que no nos quedemos callados, que la iglesia no se quede callada, que tu palabra viva y eficaz corra en nosotros y a través de nosotros, por amor a tu nombre. Te lo pedimos, Padre nuestro, y a tu gracia, Dios de los vivos, tu buena voluntad. Estamos encomendando, Señor, nuestras vidas y nuestra obediencia, Padre, y en el nombre poderoso de Jesús oramos juntos, puestos de acuerdo con tu Hijo Jesucristo, como Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, un beso, los amo mucho, le doy gracias infinitas al Señor Jesús por sus vidas, que el Señor los use con poder y gloria. Y recuerden, hermano, todo lo que piden, recordemos, hermano, todo lo que pidan en mi nombre, os lo dé. Entonces, pedir y se os dará, tocad y se os abrirá. No desfallecemos, no desmayezcamos, porque claramente Él dijo, con vuestras paciencias ganaréis vuestras almas. No dejemos de orar, de interceder, de rogar, de suplicar por esa casa, por esa familia, por esos vecinos, por esos compañeros de trabajo, para que el Señor nos los conceda en el nombre de Jesús. Chao, chao. Feliz día.